Hola chicas, chicos, buenos días. Soy la profe Ivonne de Química. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver la pantalla? Indíquenmelo en el chat. Bueno, chicas, chicos, si me escuchan y ven la presentación, vamos a arrancar. Disculpen nuevamente la tardanza. Son dificultades técnicas que tenemos aún todavía para poner este sistema a punto. Vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a poner la presentación. Bien, esta es la 1. Déjenme que avance hasta la clase 2. Bueno, en la unidad 2 vamos a desarrollar estructura atómica, tabla periódica y uniones químicas. Vamos a hacer algunos ejercicios modelos de la guía y la idea es presentarles algunas estrategias para resolver esos ejercicios. Luego, ahí estamos, por fin. Voy a poner el puntero en forma de lápiz. Ahí está. Entonces, hay algunos ejercicios que vamos a resolver hoy son de masa atómica relativa, isótopos, números cuánticos y configuración electrónica, tabla periódica de propiedades y uniones químicas. Vamos a comenzar, ¿sí? Tranqui, con el ejercicio 2.2 de la guía, que nos dice que para los siguientes átomos indicar el número atómico, o Z, y el número másico, A. Buscar en la tabla periódica qué elemento corresponden los datos en cada caso. ¿Que no se ve? Indíquenme o vayamos colocando en el chat si ven la presentación o no. ¿Ah? Indíquenme, vayan indicando uno por uno o los que estén conectados o conectadas si ven cada uno de ustedes la pantalla, porque a lo mejor es un caso individual o es en general. Ah,
Bien, recuerden que hay una demora de 10 segundos entre mi compu y la transmisión. Ahí ven, ahí está, estoy en la carátula que dice unidad 2, estructura atómica, tabla periódica y uniones químicas. ¿Esa diapo la están viendo? ¿Que no? Esa, o sea, mi carátula o la de la página. Ah. Yo estoy acá ahora, curso de química. ¿Eso es lo que ven? Ahí avancé a la página 28 que dice unidad 2, estructura atómica, tabla periódica y uniones químicas. ¿Lo ven? A lo mejor el modo presentación no se ve. ¿Ahí lo ven? Ahí ven. Bien. Bien, indíquenme, chicas y chicos, si ahí ven la presentación. El tema es cuando lo pongo en modo presentación no se ve. Sí. El tema es que ahí no puedo rayar con el lapicito. Creo que sí. ¿Sí? A ver. La idea es poder usarlo en modo presentación para que sea interactivo y poder ir colocando los resultados de a poco, así se va entendiendo. Si no, si pongo la diapo completa, ya está resuelto el ejercicio, ¿sí? Pero quiero ver si puedo resolver eso para que sea más interactivo y además puedo ir rayándolo con el puntero y señalando el paso a paso del ejercicio, ¿sí? Ahí ven la pantalla. Indíquenme por favor en el chat si ven en la diapositiva sale el encabezado del ejercicio 2.2. ¿Lo ven? No. Bueno. Vamos a hacerlo de esta forma entonces. Ahí sí lo ven. Si lo saco de modo presentación, sí. Bueno. Vamos a hacerlo de esta forma entonces. Bueno, ¿qué dice este ejercicio? Para los siguientes átomos hay que indicar número atómico y número másico. Número atómico es la letra Z, número másico es la letra A. Se simbolizan con esas dos letras. Buscar en la tabla periódica qué elemento corresponde, los datos en cada caso. Entonces, ¿qué les presentan las opciones? 4 átomos, ¿sí? Que los ha designado con símbolos genéricos, ¿sí? Con letras, en este caso del abecedario. Tenemos el átomo A, el átomo B, el átomo C y el átomo D. Y de cada átomo nos da dos datos, cantidad de protones y cantidad de neutrones, que son las partículas que conforman a los átomos. ¿Sí? Una de ellas son los protones, otra los neutrones, y luego tenemos a los electrones que acá nos figuran. ¿Sí? Solamente nos dan de las 3 partículas subatómicas información de 2, protones y neutrones. Entonces, lo que podemos hacer es simbolizar, ¿sí?, a un elemento de la tabla periódica o a un átomo de un elemento de la tabla periódica con la letra X, y tenemos estos dos números, atómico, que es el Z, que lo podemos encontrar como supraíndice, y el número másico, que lo simbolizamos con la A, y lo podemos encontrar como subíndice, ¿sí? El número Z, o número atómico, indica la cantidad de protones, ¿sí?, de un átomo. Si ese átomo es neutro, es decir, que no tiene carga eléctrica ni negativa ni positiva,
también indica el número de electrones, ¿sí? Pero solo en ese caso. Y por otro lado, el número A es el número másico y nos indica una suma entre el número de protones y el número de neutrones, ¿sí? Entonces, simbolizamos cada uno de estos átomos, ¿sí? Con sus letras A, B, C y D, y colocamos su Z y su A. Tenemos para el átomo A 15 protones, ¿sí? Es decir, que su número atómico es 15, ¿sí? Su Z es de 15. Lo vamos a colocar como supraíndice. Por otro lado, tenemos que indicar para este elemento su número A, que el número A era la suma entre los protones y los neutrones. ¿Qué son los datos que tengo? Tengo cantidad de protones, tengo cantidad de neutrones, por lo tanto los sumo. 15 más 16 me da 31 y lo coloco debajo como subíndice. Ese va a ser el número másico del átomo A. ¿Sí? Entonces colocamos arriba su número atómico, que es el Z, que es cantidad de protones, 15, y debajo como subíndice la suma entre cantidad de protones y neutrones, que es el número másico. Y hacemos lo mismo con cada uno de los átomos. Para el átomo B, como datos tenemos que tiene 17 protones y 18 neutrones. ¿Cuál es su Z? Es decir, su número de protones. Nos lo indica, es 17. Colocamos como supraíndice 17. Y debajo como subíndice vamos a poner el número A, que es el número másico, que es la suma entre protones y neutrones. Entonces sumamos 17 y 18, 35 sería el número másico del átomo B. Realizamos lo mismo con el elemento C, indicamos como subíndice su número atómico, que es cantidad de protones, es decir, 82, y abajo el número A va a ser la suma entre 82 protones y 126 neutrones, es decir, 208 su número másico. Y finalmente para el elemento D tenemos su Z, que es cantidad de protones, 7, y su A, que es suma de protones y neutrones, 7 y 7, 14, lo colocamos como subíndice. ¿Sí? Ahí simbolizamos cada uno de los átomos. Y después nos dice buscar en la tabla periódica a qué elemento corresponden los datos en cada caso. Para buscarlos en la tabla periódica lo vamos a hacer por el número atómico, ¿sí? El Z. El Z es característico de cada elemento, ¿sí? Todos los átomos de un mismo elemento van a tener el mismo número atómico. Y vemos que en el caso del átomo A, buscamos el número atómico 15 en la tabla periódica y encontramos al fósforo. Es decir, que todos los átomos de fósforo tienen un Z de 15. ¿Sí? Buscamos el 17 en la tabla periódica y encontramos al carbono. Todos los átomos de carbono tienen 17 protones. Su número atómico es 17. Buscamos el 82 y encontramos al plomo. Todos los átomos de plomo tienen 82 protones. Y finalmente buscamos el 7 y encontramos al nitrógeno. Todos los átomos de nitrógeno tienen número atómico 7. 7 protones en su núcleo. ¿Sí? Bien, buena pregunta. Preguntan acá en el foro si pueden encontrar estos datos, el Z y el A, al revés. Es decir, el A como supraíndice y el Z como subíndice. Y sí, depende de la tabla periódica que ustedes usen, puede estar al revés. Por ejemplo, si vamos al ejercicio 220, ¿sí? ¿Lo están viendo ahí en pantalla? Indíquenme si pasé a la diapo del 220. Bien, en este ejercicio dice, señale la propuesta correcta. ¿Cuál es el significado de los subíndices y superíndices respectivamente en los siguientes elementos? Y nos da una serie de elementos con dos numeritos, el supraíndice y el subíndice. Acá lo que tienen que identificar es cuál es el Z y cuál es el A. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el significado del subíndice primero y supraíndice después? Entonces, vamos al subíndice. Si miramos los subíndices, ¿sí? Tenemos para el cobalto 27, para el yodo 53, para el fósforo 15, para el cromo 24 y para el hierro 26. Comparemos ese subíndice con el supraíndice, ¿sí? Fíjense que en cobalto tenemos 27 subíndice y supraíndice 60. Si recordamos la definición, el número másico, si vuelvo atrás, por ejemplo, acá. Fíjense acá, Z y A.
El A, que es el número másico, es la suma de los protones más los neutrones. Y se llama másico porque hace referencia a la masa que tiene ese átomo, ¿sí? Y la masa de un átomo está concentrada en su núcleo, donde hay protones y hay neutrones. Entonces, siguiendo el ejemplo de este ejercicio, vean que el número másico, que en este caso figura como subíndice, siempre es mayor al número atómico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número atómico es solo cantidad de protones, mientras que el número másico es protones más neutrones. Entonces, comparando Z y A, número másico, siempre va a ser mayor y aproximadamente casi el doble que el Z. ¿Sí? Entonces, si yo miro acá el átomo de cobalto, veo que tiene como subíndice 27 y como supraíndice 60. O sea, 60 es mayor que 27. Si me voy al yodo, veo que su supraíndice, que es 131, es mayor a 53. En el fósforo, 32, que es el supraíndice, es mayor que 15, y así sucesivamente. Cromo 51, mayor que 24, hierro 55, mayor que 26. Puedo darme cuenta que como superíndice tenemos el número másico, ¿sí? Tenemos al A. Mientras que los subíndices, que son más pequeños, es el número atómico de cada elemento, es el Z. Entonces, en este caso en particular está al revés. Tengo número másico arriba y número atómico debajo, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar así también, es indistinto. La idea es que ustedes se den cuenta cuál es cuál, ¿sí? Mirando esta serie de elementos, cuál sería el Z y cuál sería el A. El A, que es el número másico, siempre va a ser mayor que el Z, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estas opciones es la correcta? La pregunta es, significado de subíndice y superíndice. Entonces vemos, primero subíndice. La opción A dice número atómico y cantidad de electrones. La B, número atómico y cantidad de protones. La C, número másico y cantidad de neutrones. La D, número atómico, número másico. La E, número másico y masa atómica. Ya identificamos acá que tenemos como superíndice el A, ¿sí? El número másico, que es cantidad de protones más neutrones o número másico, ¿sí? Entonces nos vamos y como subíndice tenemos el Z. Entonces primero buscamos acá. ¿Cuál de estas opciones? La primera parte me indica el subíndice, que es el Z. Puede ser la opción A, que dice número atómico, o la opción B, o la opción D, una de esas tres, ¿sí? Porque el subíndice es el Z. Vamos al superíndice, que sabemos que es el másico. La opción A dice cantidad de electrones. Esa es incorrecta porque el superíndice indica el número másico, que es protones más neutrones. La B dice cantidad de protones. Y cantidad de protones solamente es lo mismo que número atómico. Entonces la B queda descartada. Y la D nos queda número atómico y número másico. Y esa es la correcta, ¿sí? Ah, es cloro, sí, me faltó acá la L. Ah, ya está abajo, mira, estaba abajo la L, solo que acá me quedó más chiquito el... Ahí, muy bien. Ahí estaba, sí, era cloro, muy bien la observación. Bien, entonces, bueno, ya resolvimos el 220, que es la opción D, número atómico y número másico. Y en este caso teníamos al revés, ¿sí? Número másico como supraíndice y número atómico como subíndice. ¿Estamos bien? Bien. Pasemos ahora a un ejercicio sobre isótopos. Y tenemos una tablita, ¿sí? Donde nos presentan distintos elementos, que nos han llamado 1, 2, 3, 4 y 5, y nos indican en esta tabla la cantidad de protones de cada uno, la cantidad de neutrones y la cantidad de electrones. Y nos preguntan cuál de las siguientes especies son isótopos, ¿sí? Y acá tenemos que recordar el concepto de isótopo, que son aquellos átomos que tienen el mismo número atómico, ¿sí? Fíjense acá, coloqué la imagen de los isótopos del hidrógeno. Tienen el mismo número atómico, es decir, 1, 1 y 1, y distinto número másico, ¿sí? Porque ¿qué varía? Varía la cantidad de neutrones, ¿sí? Tenemos en el proteo un protón, en el deuterio un protón más un neutrón y en el tritio un protón más dos neutrones. Entonces, este es el concepto de isótopo. Átomos, ¿sí? Del mismo elemento que tienen el mismo Z,
1, 1, 1 y distinto A, porque tienen distinta cantidad de neutrones. Entonces, acá nos dan en las opciones combinaciones posibles y nos pares de estos elementos y nos preguntan cuál de todos estos pares son isótopos. Entonces, comenzamos por el primer par, 1 y 2. Vamos al elemento 1, colocamos el símbolo de ese elemento, que va a ser el 1 romano, y vamos a colocar, ¿sí? Arriba vamos a colocar como supraíndice el A y como subíndice vamos a colocar el Z, ¿sí? Entonces, guiándonos por la tablita, el elemento 1 tiene 29 protones. Recuerden que los protones es el Z. Entonces colocamos el Z abajo. Y 29, 1, 29. Y después vamos al número másico, ¿sí? Que es protones más neutrones. Entonces sumamos protones más neutrones y nos da 63. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el elemento 2. Vamos a colocar su Z, que es 29, porque también tiene 29 protones, y después su número másico, que es protones más neutrones. Y llegamos a 63. Y acá, fíjense, si yo comparo hasta este momento el 1 y el 2, los dos tienen el mismo Z, 29, y también tienen el mismo A. Es decir, que no cumple con el criterio de isótopo, porque el A debería ser distinto si estos dos fuesen isótopos. Tienen el mismo número másico. ¿Cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? La diferencia está acá, en la cantidad de electrones. Mientras que el elemento 1 tiene 29, el 2 tiene 28. ¿Sí? Es decir, que perdió un electrón. Y cuando un átomo pierde un electrón, se transforma en un ion, en este caso en un catión. ¿Sí? Entonces, el elemento 2 es un catión que surgió a partir del elemento 1, luego de que éste perdiera un electrón. ¿Sí? Entonces, la opción A está descartada. Vamos ahora a hacer lo mismo con el elemento 3, el 4 y el 5. Colocamos los símbolos, 3, 4 y 5, y colocamos como subíndice el Z, que es la cantidad de protones. Entonces, si ustedes ven la tablita, 3, 4 y 5, los 3 tienen 30 protones. ¿Sí? 30, 30, 30. Bien. Vamos ahora a colocar el A, el número másico, como supraíndice. Y vamos a sumar protones más neutrones para los tres elementos. Para el elemento 3 nos queda el número A, 65, para el 4 nos queda 64 y para el 5 nos queda también 64. ¿Sí? Bien. Bueno, concentrémonos acá en el 4 y el 5. Tienen el mismo Z y el mismo A. ¿Qué pasó en este caso? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Me voy a la columna de electrones y veo que la diferencia está ahí. ¿Sí? La diferencia entre el 4 y el 5 es que el 5 tiene un electrón más que el 4. Es decir, que tiene una carga negativa. ¿Sí? Tiene más electrones que protones, por lo tanto tiene una carga neta negativa. Es un ion, en este caso un anión. Es decir, que el elemento 5, el átomo 5, es un anión que se formó a partir del 4 cuando ganó un electrón. Entonces, 4 y 5, ¿sí? Queda descartada, que es la opción E. Y me quedo 2 y 3. Fíjense, 3 y 4, ¿sí? 3 y 4 tienen el mismo Z, 30, y distinto A. 65 tiene el 3, 64 tiene el 4. Es decir, que este par, yo puedo decir que cumple con el criterio de isótopo. Mismo Z, misma cantidad de protones, pero distinto número másico, ¿sí? Distinta cantidad de neutrones. Entonces la opción correcta es 3 y 4, que sería la opción D. ¿Sí? Otra de las opciones que daba el ejercicio era 2 y 3. Fíjense, 2 y 3. Ya viendo el Z, uno es 29, el otro es 30, descarto esa opción porque los isótopos tienen el mismo Z y distinto A. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bien. Vamos ahora a este ejercicio para repasar los números cuánticos. El ejercicio 2.14. ¿Qué dice? Que el siguiente conjunto de números cuánticos, n igual a 3, l igual a 1, m igual a 0, ms igual a 1 medio, pertenece a una orbital 3s, 3p, 3d o de ninguno. Dicha combinación de valores no está permitida. Y acá tenemos que repasar, ¿sí?, los números cuánticos. Y recordemos que tenemos el número principal, o n, que toma valores enteros a partir del 1. ¿Sí? 1, 2, fíjense acá nivel. El número n o principal nos indica el nivel energético de cada átomo.
Tenemos 1, 2, 3 y 4 y así. Luego tenemos el número secundario o azimutal, que es el L, que va a tomar valores de 0 a n-1, ¿sí? El L nos va a indicar la cantidad de subniveles de cada nivel. Así, el nivel 1 tiene un subnivel. El nivel 2 tiene 2 subniveles, el nivel 3 tiene 3 y el 4 tiene 4. Esos subniveles, ¿sí?, se simbolizan con las letras S, P, D y F. Teniendo en cuenta esto, cuando L es igual a 0, el subnivel se va a llamar S o también va a ser el nombre del orbital, orbital S. Cuando L es igual a 1, el orbital o ese subnivel se va a llamar P, cuando es 2 se va a llamar D y cuando es 3 se va a llamar F. ¿Sí? Entonces, fíjense acá en este ejercicio, nos dice el siguiente conjunto de números cuánticos, n igual a 3. Partimos de un n igual a 3, estamos acá, en el nivel 3. El nivel 3 puede tener 3 subniveles, ¿sí? L, que va a tomar valores de 0 a n-1, L puede ser igual a 0, cuando es 0, hablamos del subnivel S u orbitales S. Cuando L es igual a 1, tenemos el subnivel P o los orbitales P, y cuando S es igual a n-1, que sería 2, cuando L es igual a 2, tenemos los subniveles D o los orbitales D. Entonces ya tenemos el dato del n, el dato del L en este caso nos dice que es 1. ¿Puede tomar valor 1? Sí. Si estoy en el nivel 3, puede ser 0, 1, 2. En este caso, L va a ser igual a 1. El nombre de ese orbital o subnivel va a ser P. ¿Sí? Entonces, estoy en el nivel 3, acá, nivel 3, el L1 me indica que es el orbital P. ¿Sí? Acá, nivel 3, subnivel P. Después, ese L1, después tenemos el número cuántico ML, el M que depende del L, que me va a hablar de la orientación de esos orbitales en el espacio, que puede tomar valores de menos L a 1. ¿Sí? Dijimos que L era igual a 1, entonces ML puede tomar 3 valores, menos 1, 0 y 1. En este caso nos da 0, es decir que está correcto. Y luego el número cuántico ms o de spin, que indica la rotación de los electrones en esos orbitales. En este caso puede ser más un medio o menos un medio. En este caso es menos un medio. Es decir, que cada uno de estos valores está permitido y con respecto a qué orbital es, dijimos que está en el nivel 3, ¿sí? Y si L es igual a 1, es el subnivel P, es decir, 3P. ¿Estamos? Sí, el subnivel u orbitales. ¿Sí? Esos subniveles tienen los nombres de los orbitales. ¿Sí? Subnivel S u orbitales S, subnivel P u orbitales P, subnivel D u orbitales D, subnivel F o u orbitales F. ¿3 y 5? 3 y 5 tienen el mismo número atómico, perdón, el mismo número atómico, sí, el Z, y distinto número másico. Sí, también, pero la opción acá es entre 3 y 4. Distinto más. Uno, 3 y 4 era la opción. No está la opción 3, 4 y 5. Bueno, pero ahora luego la opción que tiene que elegir. Sí, la respuesta es que si bien los 3, 4 y 5 cumplen con el criterio de isótopos, por ejemplo, comparando entre el 3 y el 4, entre las opciones disponibles que ustedes tienen que elegir, no se encuentran. ¿Sí? Ustedes marquen la que encuentren correcta. En este caso era la D, entre el 3 y 4. ¿Sí? Siempre va a haber una opción correcta en este tipo de ejercicios. No vamos a colocar otra opción que sea 3 y 5, por ejemplo, y que tengan que elegir entre las dos.
¿Sí? Su pregunta era, en realidad, si era posible por más de que sea un Ah, no, sí, un anión. es una No, son especies, es un anión. Sí, es un anión. Ah, no. Y no son isótopos porque tendrían es el mismo elemento. Estos dos no, pero sí es. Sí. Sí, sí puede ser. Porque es este mismo elemento que ha perdido el ion, el electrón. No es, no me había dado cuenta de esto. Es este mismo elemento que ha perdido su electrón. Entonces, este es el mismo que este, nada más que este. Este perdió el electrón, este no. Este perdió el electrón por eso. Claro. Pero este tiene otro. Estos dos sí, pero este no. ¿Sí? ¿Entendés? Bien, ahí les aclaro, chicos, este tema. La pregunta era si el 3 y el 5 pueden ser isótopos, teniendo en cuenta que el 3 sería un átomo neutro y el 5 un anión. ¿Sí? La respuesta es no, porque proviene del mismo elemento. ¿Sí? No. Este proviene de un elemento que es isótopo de este. Porque el número másico es la suma de protones y neutrones. Lo que ha perdido es un electrón. O lo que ha ganado es un electrón. Bien. Entonces, la respuesta es que no pueden ser isótopos 3 y 5, porque el 5 es un anión que se formó a partir del 4, que el 4 sí es el isótopo del elemento 3. ¿Sí? Entonces, tienen que ver de dónde viene ese anión o ese catión y comparar a ese átomo neutro que le dio origen al anión con el otro isótopo. ¿Sí? Bien. Bien. ¿El número de spin no afecta a la respuesta? Otra persona, entonces te voy diciendo que... No, hablemos de este, sí, del 214. Del 214, ¿cuál es la duda? Exacto, si el número de spin no afecta a la respuesta, sería 3xp específicamente, que se puede volver a explicar todo el ejercicio. Y cuando hay que marcar, por ejemplo, el electrón diferencial, ¿no? Sí, no, eso viene después, ese ejercicio. Bien, en este caso, en el número, ahora vamos a hacer otros ejercicios más y vuelvo a explicar los distintos números cuánticos. La pregunta en este es si el número de spin, es decir, el ms un medio, no afecta la respuesta. ¿Sí? En este caso nos está preguntando el orbital, ¿sí? ¿A dónde estaría un electrón que tiene estos 4 números cuánticos? Y como el número de spin hace referencia al giro del electrón sobre sí mismo, ¿sí? En sentido de aguja de reloj o contrario, que sería más un medio menos un medio. Ah, ¿no se ve la pantalla? Ah. Ahí ven, indíquenme, vayan indicándome si se ve o no la... ¿Sí? Estamos en el 214 y la pregunta era si el número de spin afecta a la respuesta. Y en realidad, como hace referencia al giro del electrón sobre sí mismo, no, ya sabemos que está en un orbital 3p. ¿Sí? Entonces, la respuesta queda ahí. Vamos a ver ahora otro ejercicio de números cuánticos.
En este caso tenemos el 222, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio 222. Señale entre las siguientes opciones la que indica el número máximo de orbitales que admite el subnivel D. Y tenemos las opciones 1, 3, 5 y 10. Entonces, tenemos la misma tablita y recordemos, por ejemplo, en este caso, tenemos el subnivel D. Vamos a la columna de subnivel y ¿dónde aparece por primera vez el subnivel D? En el nivel 3. ¿Sí? Entonces, ya con ese dato, si les hablan de subnivel D, tenemos que aparece en el nivel 3. ¿Sí? Porque recuerden que el número del N, que es el nivel, el número principal, indica el nivel energético de ese átomo. Entonces, vamos a tener que el nivel 1, además, indica la cantidad de subniveles. En el nivel 1, un subnivel. En el nivel 2, dos subniveles. En el nivel 3, tres subniveles. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del nivel 3. Entonces, recuerden que el N puede tomar valores enteros a partir del 1, 1, 2, 3, etc. En este caso tenemos un N igual a 3. Ahora resolvemos el número secundario L o azimutal, que recuerden que puede tomar valores desde 0 hasta N-1. Entonces, si yo tengo un N igual a 3, tengo el L, puede tomar tres valores, 0, 1 y 2. Para cada uno de estos números secundarios o azimutales, para el L igual a 0, L igual a 1 y L igual a 2, puedo calcular el ML, que me va a indicar la orientación, ¿sí?, de los orbitales. El ML va a tomar valores desde menos L a L, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para L igual a 0, ML va a ser 0. Para L igual a 1, ML va a ser menos 1, 0 y 1. Y para L igual a 2, ML, sí, acá lo resolví, ML va a tomar valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿sí?, el número ML nos va a indicar el número máximo de orbitales, es decir, en realidad las distintas orientaciones que va a tomar, ¿sí?, que van a tomar los orbitales D en ese nivel, ¿sí? Y en este caso, como el ML me dio 5 valores posibles, está indicando que los orbitales D, ¿sí?, o que en el subnivel D, esos orbitales van a tomar 5 disposiciones o 5 orientaciones distintas, ¿sí? Entonces voy a tener 5 niveles, subniveles D, ¿sí? En cada uno de estos voy a ubicar electrones, ¿sí?, y cada uno de estos va a tener una orientación espacial distinta, ¿sí? Entonces la opción es la 5. ¿Estamos? O sea que cuando es de marcar el nivel energético no se toma mucho en cuenta el spin. No, la pregunta es el número MS, ¿sí?, el número de spin, si lo tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso para resolver el ejercicio. El número de spin, ¿sí?, les va a dar la información final con respecto a un electrón. Recuerden que los 4 números cuánticos describen o intentan describir la zona de probabilidad, ¿sí?, de alta probabilidad donde yo puedo encontrar a ese electrón, ¿sí? Entonces, es particular para cada electrón que tenga un átomo. El último número cuántico, que es el MS, el número de spin, indica su orientación, el giro, la orientación del giro que tiene ese electrón dentro del orbital, ¿sí? Es decir, que nos va a decir nada más que si gira a favor o en contra del sentido de las agujas del reloj. Los tres primeros, el N, el L y el ML, sí nos van a dar la ubicación, ¿sí?, o nos van a orientar en los orbitales, ¿sí?, en el nivel, en el subnivel y en los orbitales donde se va a encontrar. El número de spin lo tenemos en cuenta nada más que para saber la orientación, el giro de ese electrón en ese orbital. Pero los tres primeros nos van a dar el orbital que necesitamos saber para colocar el electrón. ¿Cómo sabemos cuándo el número de spin es negativo? Y para resolver eso tienen que resolver la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, que es el último de los modelos atómicos que está aceptado. Estos números, los números cuánticos, vienen de la ecuación de Schrödinger, ¿sí?, que es la que dice, o es el principio que determinó que
no podemos conocer la posición exacta de un electrón, sino que podemos conocer la zona de alta probabilidad de encontrarlo, donde es más probable encontrarlo, ¿sí? Esos 4 números se resuelven con la ecuación de Schrödinger, sobre todo el MS, el de spin. Bien, seguimos, vamos a hacer uno más. Por lo menos entendí la cantidad de electrones que entran en cada subnivel y por un número dividido entre 2, pues la orientación de LKB es 2. ¿Cómo? De nuevo. Ok. Bien, seguimos entonces. Un ejercicio más es el 228, ¿sí? Que dice, marque la respuesta correcta. Si el número cuántico principal es 3, los subniveles que pueden existir son solo D, SP y D, SD y F, solo S y P, solo P y D. Bueno, acá resolvemos los números de nuevo. El número cuántico principal es el N, ¿sí? N va a ser igual a 3, nos indica el nivel energético. Tenemos nivel 3, ¿sí? N igual a 3. Recuerden que después tenemos del N, el L, que es el número secundario o azimutal, que nos va a indicar la cantidad de subniveles o de orbitales que tenga ese nivel, ¿sí? Para el nivel 3 recién lo hicimos, ¿sí? Lo vamos a poner acá. Para el nivel 3, recuerden que el L puede tomar 3 valores distintos, 0, 1 y 2, ¿sí? Entonces hablamos de 3 subniveles. Para L igual a 0 teníamos el subnivel S u orbitales S. Para el subnivel P teníamos el L igual a 1 nos daba los orbitales o subnivel P. Y para L igual a 2 tenemos los orbitales D, ¿sí? Entonces, al resolver el L, ¿sí? Nos dan el N. Resolvemos el L, nos da 3 valores distintos, 0, 1, 2, puede tomar cualquiera de esos valores. Cuando toma el 2, ahí encontramos el subnivel D o orbitales D. Entonces la respuesta es, y cada uno de estos 3 subniveles va a estar contenido dentro del nivel 3, ¿sí? Es decir, que los orbitales S, los orbitales P y los orbitales D. Y vamos a encontrar esos 3 subniveles dentro del nivel 3. Es decir, que la respuesta es la B. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Vamos a pasar ahora a ejercicios de masa atómica promedio. Tenemos que la masa atómica del galio es 69,72 UMA. Las masas de los isótopos que se encuentran en la naturaleza son 68,9257 UMA para el galio 69 y 70,9249 UMA para el galio 71. Calcule la abundancia porcentual de cada isótopo. Y acá, ¿qué concepto tenemos que saber? ¿Sí? Que la masa atómica que encontramos en la tabla periódica es una masa, para cada elemento, es una masa atómica promedio, ¿sí? Es decir, que es un promedio entre la suma de la masa de cada isótopo, ¿sí? Para un determinado elemento, multiplicada por la abundancia en la naturaleza de dicho isótopo. Por ejemplo, acá en el galio, ¿sí? Tenemos 2 isótopos. Recuerden que los isótopos son aquellos átomos que tienen el mismo Z, pero distinto A. Y fíjense, acá tenemos el galio 69, el A va a estar arriba en este caso, el número másico, galio 69 y galio 71. ¿Sí? Tenemos 2 isótopos. Estos 2 isótopos están en la naturaleza, los podemos encontrar y se encuentran presentes en una determinada abundancia, ¿sí? Es importante recalcar también que esa abundancia, ¿sí? Se mide en porcentaje, ¿sí? El porcentaje de abundancia, y si es porcentaje y tenemos nada más que 2 isótopos, la suma de esos porcentajes debería dar 100, ¿sí? Entonces, acá tenemos la formulita de cómo se calcula la masa atómica promedio para cada elemento. Entonces, es igual a la suma de
las masas de los distintos isótopos multiplicadas por su abundancia porcentual. Todo esto dividido 100. En este caso coloqué dos términos, ¿sí? La masa del isótopo A y la masa del isótopo B, porque en este caso, en este ejercicio, hablamos del galio y nos presentan dos isótopos. Pero si hubiesen tres, se colocan tres términos en el numerador. Si fuesen cuatro, cuatro y así sucesivamente, ¿sí? Es una suma entre la abundancia por la masa de cada uno de los isótopos, ¿sí? Así, del 1 al 2 hasta el n. Entonces, teniendo en cuenta esta formulita, hacemos el cálculo, ¿sí? En este caso tenemos, observan los datos que tiene, y tenemos la masa atómica del galio, ¿sí? Ya nos da la masa promedio de este elemento. O sea que este término ya lo tenemos, ¿sí? Lo vamos a reemplazar acá. 69,72 UMA sería la masa atómica promedio del galio. Después dice, las masas de los isótopos que se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Nos está dando esto, las masas de los isótopos, Ma y Mb. Entonces las reemplazo, ¿sí? Vamos a poner primero como A, ¿sí? Como A vamos a poner al isótopo galio 69. Y como B, ¿sí? Acá masa de B, vamos a poner al isótopo de galio 71. Entonces reemplazamos por las masas, que nos da como dato, para el galio 69 nos da 68,9257, y para el galio 71 nos da 70,9249. Bien. Continuamos con la fórmula y después, ¿qué nos está faltando? ¿Sí? ¿Qué es lo que no nos dan como dato? No nos dan esto, la abundancia de cada uno de los isótopos. Entonces, vamos a denominar a la abundancia del galio 69 como X, y a la abundancia del galio 71 la vamos a denominar 100 menos X. ¿Por qué? Porque les decía que la abundancia que se mide en porcentaje para cada isótopo, ¿sí? Tiene que tener, si yo sumo la abundancia de A más la abundancia de B, debería ser, y son solamente dos isótopos, esa suma de porcentajes debería darme 100. Entonces, si conozco A, puedo conocer B restándole 100 a el valor de A. Entonces voy a denominar a la abundancia de B como 100 menos X. Entonces, lo que necesito conocer es por lo menos la abundancia de uno de los dos. En este caso, del galio 69, que le denominé X. Entonces ahora reemplazo este porcentaje de abundancia del galio 69 por X y la del galio 71 por 100 menos X. Y lo que resta aquí es hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Acá coloqué, bueno, acá este 100, ¿sí? Que está en el denominador, lo pasé al otro término multiplicando, acá. Y acá di vuelta esto, ¿sí? X 68,92 es lo mismo que decir 68,92X, ¿sí? Más, acá apliqué propiedad distributiva. 100 por 70,92 más, menos 70,92X. ¿Sí? Acá cambié la X, la puse al final. Resuelvo la operación, ¿sí? Despejo X, y X me queda que tiene un valor de 60,27. Entonces ya encontré el porcentaje de abundancia del galio 69 y me dio 60,27. Si lo resto a 100, ese valor, llego al porcentaje de abundancia del galio 71, que da 39,73. Y aquí, ¿sí? Si nos fijamos en las opciones, nos dan los porcentajes enteros, sin decimales. Entonces, redondeamos en este caso. Vamos a redondear 60,27 a 60 y 39,73 lo vamos a redondear a 40. Entonces, la opción correcta es la A. ¿Sí? Bien. Preguntan si cuando digan abundancia porcentual, lo que hay que sacar es la masa atómica. Depende del ejercicio. ¿Sí? Ahí tienen que leer el ejercicio y el enunciado e identificar qué les están pidiendo. La pregunta es... Entonces, cuando diga abundancia porcentual, hay que sacar la masa atómica promedio. Bien, hay una pregunta que dice que cuando el problema indica la abundancia porcentual, la pregunta es si hay que sacar la masa atómica promedio. ¿Sí? De eso va a depender del enunciado del ejercicio. Por eso ahí tienen que prestar atención y leer y releer el enunciado e identificar cuáles son los datos que tienen, de qué se trata el ejercicio, ¿sí? Y cómo resolverlo. Es decir,
Fíjense en este caso. La primera oración nos da la masa atómica del galio, ¿sí? Ese valor de masa atómica es la masa atómica promedio, ¿sí? Ya nos las está dando como dato. Y después, ¿qué dice? Nos da las masas de los isótopos, ¿sí? Para un isótopo nos da la masa, para el otro isótopo nos da la masa, ¿sí? Es decir, que ustedes miran la ecuación y ya estos valores ya los tienen como dato. Y la pregunta o la incógnita o el objetivo de este ejercicio es calcular la abundancia porcentual de cada isótopo. Es decir, calcular acá estos dos términos. Entonces, una vez que ustedes leen el ejercicio, tienen que identificar de qué se trata. En este caso, se trata de masa atómica promedio. Ustedes tienen que ahí recordar la teoría y decir, bueno, ¿qué estudiamos o qué leímos o qué vimos en el entorno virtual sobre masa atómica promedio? Ahí en el entorno virtual teníamos este concepto que nos dice que la masa atómica promedio de un elemento puede calcularse utilizando la siguiente fórmula, ¿sí? Que yo se las resumí acá. Entonces, partiendo de esta fórmula, ustedes tienen que ver qué datos tienen y cuáles no, y qué es lo que tienen que buscar, ¿sí? Entonces, va a depender de cada enunciado, de cada ejercicio. Si calculan masa atómica promedio o si calculan la masa de los isótopos o el porcentaje de abundancia de cada isótopo, ¿sí? Por ejemplo, y acá tengo que hacer una aclaración del ejercicio 2.27 que está en la guía, ¿sí? En la guía de ejercicios, las opciones que les da para resolver o para indicar cuál es la correcta en este caso, son las del ejercicio anterior. Si ustedes se fijan bien, las opciones que tienen en el 2.27 son las opciones que hay en el 2.26, ¿sí? Ahí hubo un error en la impresión en la guía, ¿sí? Las opciones correctas están en el entorno virtual, porque este ejercicio es parte del cuestionario 2. Entonces, si ya hicieron el cuestionario, seguramente lo notaron. Y si no, en el cuestionario 2 de la unidad 2, en la pregunta 5, ahí están las opciones correctas para este ejercicio, ¿sí? Y fíjense la diferencia en este ejercicio. ¿Qué dice? Que la plata está formada por dos isótopos. Plata 107, que tiene una abundancia del 51,84%, y plata 109, que tiene una abundancia de 48,16%. ¿Sí? Nos da los dos isótopos y nos da la abundancia de cada uno. Después nos da la masa de uno de los isótopos, porque dice, si la masa de la plata 107 es 106,9, decimales, señale la opción que corresponde a la masa del isótopo plata 109. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que les da. Les da porcentaje de abundancia de los dos isótopos. O sea, porcentaje del isótopo A y el porcentaje del isótopo B ya la tienen. Después les da la masa de uno de esos isótopos, ¿sí? En este caso del isótopo 107, y les pregunta cuál es la masa del otro isótopo. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, yo reemplacé los datos. ¿Y qué precaución tuve yo acá? Esto lo pueden resolver de dos formas. Una es buscando en la tabla periódica la plata, ¿sí? Y observan ahí su masa atómica, que este numerito que ustedes sacan de la tabla periódica es la masa atómica promedio, es decir, este dato. Este dato yo no lo daba el ejercicio, ¿sí? Lo busqué yo en la tabla periódica, porque yo sé que la masa que figura para cada elemento, ¿sí? Es su masa atómica promedio. Entonces usé ese dato y reemplacé los datos que me da el problema, ¿sí? En la ecuación. ¿Y qué es lo que tenía que buscar yo? Esto, la masa de uno de los isótopos. La despejo de la ecuación, ¿sí? Y llego a este resultado, que la masa del isótopo de plata 109 es 108,9. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Vamos a pasar ahora a configuración electrónica. En este caso vamos a hacer el ejercicio 232, que nos dice, indique en cuál de las opciones todas las especies son isoelectrónicas. ¿Sí? Primero, ¿qué significa isoelectrónico? Tienes un resultado de la web.
Iso es un prefijo que significa lo mismo, ¿sí? Mismo. Electrónica hace referencia a la configuración, en este caso, de todos estos átomos o iones o cationes, ¿sí? Entonces, la idea de este ejercicio es buscar cuáles de las opciones, ¿sí? Entre todos estos elementos, son los que tienen la misma configuración electrónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer ustedes? Deberían hacer la configuración electrónica de cada, ¿sí?, conjunto de opciones, es decir, la configuración electrónica para la primera opción, todas las especies, para la segunda opción, todas las especies, y así sucesivamente, ¿sí? Pero antes, ¿sí?, atendiendo a algunos de los conceptos que están en la teoría, pueden llegar a descartar algunas de estas opciones. Por ejemplo, fíjense que en cada una de las opciones, en algunos de los elementos que les presentan, figuran algunos gases nobles, ¿sí? Por ejemplo, en la opción A tenemos el neón, en la opción B el argón, también el criptón, ¿sí? ¿Y cuál es el sentido de eso? ¿Por qué les digo que les presten atención? Porque sabemos que los gases nobles que se encuentran en el último grupo de la tabla periódica son aquellos que tienen todos sus niveles de energía completos, ¿sí? Acá, fíjense, acá está. Acá al costadito, en esta imagen, nos presenta, ¿sí?, nos indica que cada uno de los gases nobles tienen su último nivel energético completo. Son químicamente estables, ¿sí? Porque no participan en reacciones químicas porque sus niveles energéticos están completos y eso los hace estables. El resto de los elementos de la tabla periódica, ¿sí?, tienden a ser estables asimilando la configuración electrónica de alguno de estos gases nobles. Entonces, cada gas noble tiene una configuración electrónica particular. Y por ejemplo, si ustedes observan acá, la opción B, tenemos dos gases nobles, el argón y el criptón, que están en distintos periodos, ¿sí?, de la tabla periódica, es decir, que no pueden tener la misma configuración electrónica. Entonces, esa opción ya la podría descartar, ¿sí? En el caso de la opción A, por ejemplo, tengo el neón, ¿sí?, y el sodio, por ejemplo, justamente el que está al lado. Y si yo miro esos dos elementos, tienen distinto Z, ¿sí? Entonces, tienen distinto número de protones. Si son neutros, ¿sí?, si veo que no tienen ninguna carga positiva ni negativa, tienen distinto número de electrones. Entonces no van a tener nunca la misma configuración electrónica. Entonces la opción A la puedo descartar a simple vista. Vamos a la opción C. Acá ya no estoy tan segura porque tengo solo un gas noble, los demás son todas especies donde tengo aniones, tengo cationes, aniones y cationes, y un gas noble, ¿sí? Entonces ahí, atendiendo al concepto de iones, ¿cuáles eran? Los iones son átomos que han cedido o ganado electrones, ¿sí?, para lograr una configuración estable, ¿sí?, próxima o parecida a la del gas, o sea, parecida no, igual a la del gas noble más cercana, ¿sí? Entonces, como acá tengo un solo gas noble y los demás son todos aniones o cationes, puede llegar a ser una opción viable. Pero para estar seguro voy a hacer la configuración electrónica de cada una de estas especies. Comenzando por la primera especie, que es el anión sulfuro, ¿sí? Esto es un anión porque tiene carga negativa de -2. Quiere decir que viene de un átomo de azufre, ¿sí?, que tiene un Z de 16. Si tiene un Z de 16, quiere decir que tiene 16 protones, y si estoy hablando todavía del átomo neutro, tiene 16 electrones. Pero este 2 menos me indica que ha ganado 2 electrones y se transformó en un anión, ¿sí?, que es el anión sulfuro. Ese anión sulfuro sigue teniendo 16 protones, pero ahora tiene 18 electrones. Entonces voy a hacer la configuración electrónica para estos 18 electrones. En la configuración electrónica yo voy ubicando cada uno de estos 18 electrones en los distintos orbitales, ¿sí?, que tiene ese átomo. Siguiendo, ¿sí?, el principio de Aufbau, ¿sí?, siguiendo es la regla de las diagonales. Entonces, voy a comenzar, ¿sí?, coloco el anión y voy a comenzar por el nivel 1, orbital S. El orbital S admite hasta 2 electrones, ¿sí? Ya completé el nivel 1. Paso al nivel 2.
Voy a comenzar por el nivel 2s. 2s2. Acá se corrió ahí. Tenemos 2s2. Luego seguimos por el orbital 2p. Los orbitales p admiten hasta 6 electrones, ¿sí? Y luego voy a continuar por el nivel 3. ¿Sí? El nivel 3 comienza por el S, que admite hasta 2 electrones, y a medida que voy llenando cada uno de los orbitales de los distintos niveles, cuento la cantidad de electrones. Recuerden que tienen 18 electrones para repartir en los distintos orbitales de los distintos niveles. Entonces voy contando. Ya debo 2, 4, 10, 12, ¿sí? ¿Y cuántos me quedan? 6. Entonces, después del 3S viene el 3P. En el 3P ubico los 6 electrones que me quedan. Y ahí ya ubiqué los 18 electrones que tiene el anión sulfuro, ¿sí? Esta es la configuración electrónica extendida, donde puedo ver cada uno de los orbitales de los distintos niveles. ¿Sí? Puedo ver los orbitales del nivel 3, los orbitales del nivel 2 y los orbitales o el orbital del nivel 1. También la puedo escribir de forma abreviada, ¿sí? La configuración electrónica abreviada utiliza esto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el neón está entre corchetes. Que hasta acá, ¿sí? Si yo ubico al neón, ¿sí? Que es un gas noble, veo que tiene en sus dos últimos niveles están completos, ¿sí? Entonces, su nivel 1 está completo y su nivel 2, ¿sí? Está completo. Entonces, esta configuración 1s2, 2s2, 2p6 es la configuración electrónica del neón. Entonces puedo abreviarla y en vez de escribir todo, coloco al neón entre corchetes y luego coloco lo que resta, ¿sí? Escribir la forma o la configuración electrónica abreviada me permite ver cuántos electrones hay en el último nivel de, en este caso, el anión sulfuro, ¿sí? Bueno, ya lo hice para el anión sulfuro. Vamos al siguiente. Vamos a ir haciendo un poquito más rápido. Tenemos el cloro con un signo negativo. Es un anión, ¿sí? Es el anión cloruro. El anión cloruro proviene de un átomo de cloro, ¿sí? Que ganó un electrón. Entonces, el cloro tiene un Z de 17 protones, cuando es neutro. Al ganar un electrón, ¿sí? Adquiere 18 electrones y ahí se transforma en anión cloruro. Entonces tenemos 18 electrones para distribuir. Siguiendo la reglita de las diagonales, hago lo mismo, ¿sí? Comienzo por el nivel 1, 1s2, luego coloco paso al nivel 2, 2s2, luego al orbital p, 2p6, ¿sí? Pasamos al nivel 3, 3s2 y 3p6. Voy contando, ¿sí? 2, 4, 10, 12, 18 electrones. Nuevamente, ¿sí? Tengo la configuración electrónica extendida y la puedo abreviar, ¿sí? Sabiendo que 1s2, 2s2 y 2p6 es la configuración electrónica del neón. Entonces abrevié configuración electrónica del neón y el resto, ¿sí? 3s2, 3p6. Bien. Vamos para el argón. El argón es uno de los gases nobles, ¿sí? Tenemos 18, tiene un Z de 18, 18 protones, 18 electrones para distribuir. Hago su configuración y llego, ¿sí? A lo mismo que estábamos haciendo. Coloco 1s1, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Esta es la extendida y esta es la abreviada, ¿sí? Bien. Pasamos a la de el catión potasio. En este caso es potasio con un signo más, es un ion, es un catión de potasio, que viene del átomo de potasio, ¿sí? Que tiene Z19, 19 protones, 19 electrones. Esta especie lo que hizo fue donar o ceder un electrón, ¿sí? Perdió un electrón y pasó a tener de 19 electrones 18. Y ahí se transformó en catión potasio. Entonces ahora tengo 18 electrones para distribuir. Hago la configuración siguiendo las reglas de las diagonales, ¿sí? Siempre respetándola. Y voy llenando cada uno de los orbitales. Y llego al final a la configuración extendida o abreviada del catión potasio. Hago lo mismo con el fósforo, ¿sí? En este caso tenemos fósforo 3-, ¿sí? Este 3 debería ir chiquitito arriba. Es un anión, es el anión fosfuro, ¿sí? Es un átomo de fósforo que ganó 3 electrones. Entonces, el Z del fósforo es 15, tiene 15 protones, 15 electrones, pero al ganar 3
se transformó en el anión fosfuro y tiene 18 electrones para distribuir y hacer su configuración electrónica. Hago esa configuración siguiendo la regla de las diagonales y llego, acá se me corrió todo, ahí, llego nuevamente a la misma, configuración del neón, 3s2, 3p6. Luego tenemos el catión calcio, ¿sí? Que viene de un átomo de calcio que tenía 20 electrones y y se dio 2, ¿sí? Perdió 2 electrones y se quedó con 18. Ahí se transforma en catión calcio. Nos quedan 18 electrones para distribuir, hacemos la configuración y llegamos finalmente a la misma configuración electrónica. Entonces, acá las copié de nuevo, ¿sí? Puta que se me corrió todo acá. En definitiva, ¿sí? En la opción C teníamos las distintas especies que todas tienen la misma configuración electrónica. El neón, ¿sí? Es la configuración interna, y la configuración externa tenemos que todos terminan en 3s2, 3p6. Entonces, todas estas especies son isoelectrónicas, tienen la misma configuración electrónica. ¿Sí? En el caso del aluminio más 3, ¿sí? Tienen que hacer lo mismo que hice acá yo con el calcio, ¿sí? Fíjense, el aluminio más 3 es un catión, ¿sí? Es un catión, quiere decir que viene del átomo de aluminio, que en este caso ha perdido 3 electrones. Entonces, tienen que buscar al aluminio en la tabla periódica, ven su Z, ¿sí? En el caso del aluminio, ya les digo, su Z es 13, ¿sí? 13. El 3 más indica la cantidad de electrones que perdió, ¿sí? Así como acá, en el catión calcio, que es 2 más, quiere decir que perdió 2 electrones. En el caso del aluminio, ¿sí? Va a perder 3 electrones. Si tiene 13 y le quitamos 3, quedan 10 electrones para distribuir. Entonces hacen, ¿sí? La configuración para 10 electrones. Van a ubicar nada más que 10 electrones. ¿Sí? Bien. Bien, vamos acá al ejercicio 233. Dice, dado que la configuración electrónica del carbono es configuración interna del helio 2s2, 2px, 1, 2pi1, aplicando la regla de Hund para el electrón diferencial con respecto al nitrógeno, se cumple ¿qué? ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Dice, dado la configuración electrónica del carbono, que ya se las da, aplicando la regla de Hund para el electrón diferencial con respecto al nitrógeno, se cumple ¿qué? Les está dando 2 elementos, carbono y nitrógeno. Fíjense que la diferencia entre uno y otro, obviamente, es el Z. Uno tiene Z6, el carbono, y el nitrógeno tiene Z7, ¿sí? Es decir, carbono tiene 6 protones y nitrógeno 7 protones. Como son especies neutras, es decir, no son ni aniones ni cationes, podemos decir que también tiene el carbono 6 electrones y el nitrógeno 7 electrones. Entonces la diferencia entre uno y otro va a ser un electrón diferencial. Es decir, el nitrógeno tiene un electrón más que el carbono. ¿Qué pasa si hacemos la configuración electrónica del nitrógeno? ¿Qué pasa con ese electrón diferencial? Ese electrón que tiene de más el nitrógeno. Bueno. Hacemos acá la configuración del carbono, acá se las dan abreviadas, yo le hice acá extendida, ¿sí? Son 6 electrones, entonces completamos 1s2, 2s2, acá ya llevamos 4 y nos quedan 2 electrones, ¿sí? 2p2. ¿Por qué acá tenemos px1 y pi1? Bueno, eso tiene que ver, ¿sí? Si volvemos a los números cuánticos, con el número ml, ¿sí? Entonces, si lo hacemos, si resolvemos los números cuánticos para el carbono, vamos a ver que tiene un n de 2, ¿sí? Se encuentra en el periodo 2, el carbono está en el periodo 2, entonces su nivel o su n es 2. Para n igual a 2 tenemos dos valores de L, que va de 0 a n menos 1, es decir, 0 y 1. Después, vamos a hacer el m para el 0 va a ser 0, y el m para el número 1, ¿sí? Va a tomar valores de menos L a L. Entonces, para M1 vamos a tener 3 valores, y este es el ML
para el nivel L igual a 1 del carbono. Tenemos tres valores posibles, -1, 0 y 1. Este, recuerden que es el número que les da la orientación en el espacio de los orbitales, ¿sí? Entonces, si estamos en L igual a 1, estamos hablando de los orbitales P, ¿sí? Esos orbitales P pueden tomar tres orientaciones en el espacio. Se los denomina 2px, 2pi y 2pz, ¿sí? Entonces, acá colocamos dos electrones en el nivel P, ¿sí? En la primera configuración, la configuración que hacemos siempre. Pero con el número ml podemos darle una orientación a cada uno de esos electrones, ¿sí? Donde tenemos que uno de esos electrones, ¿sí? Va a estar en el orbital px y el otro va a estar en el orbital pi. Y eso atiende a la regla de Hubble, que dice que un orbital no debe completarse hasta que no haya un electrón en todos los orbitales del subnivel correspondiente. Entonces estamos en el subnivel P. Los orbitales P tienen tres orientaciones, px, pi y pz. ¿Cómo voy a ir llenando yo? Voy a ir colocando de a un electrón en cada uno de esos orbitales, ¿sí? Para poder completarlos. Y luego, si me sobran, voy a completar el dúo de cada orbital, ¿sí? Vamos al nitrógeno, así lo vemos más fácil. Dijimos que el nitrógeno tiene un electrón más que el carbono. Entonces, ¿cómo los voy a ubicar? En la configuración normal tenemos 1s2, 2s2 y 2p3. Acá tenemos los 7 electrones del carbono. ¿Cómo están distribuidos estos 3 electrones, ¿sí?, del nivel 2p? Cada uno de ellos va a estar uno en el orbital px, otro en el orbital pi y otro en el orbital pz, ¿sí? Entonces me aseguro que ahí se cumpla la regla de Hubble, que dice que un orbital no debe completarse hasta que no haya un electrón en todos los orbitales de ese subnivel correspondiente. Estamos en el subnivel P, ¿sí? Tengo que completar cada uno de esos orbitales con un electrón para poder volver y completar, ¿sí?, el resto de los subniveles, del subnivel P. Entonces, ¿cuál sería la opción? La A dice, ¿es imposible determinar los números cuánticos del electrón diferencial? No, sí los podemos determinar. ¿El próximo electrón no diferirá en ninguno de sus números cuánticos? Esa es incorrecta porque sí. O sea, cada electrón va a tener sus números cuánticos característicos, ¿sí? No hay dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. Luego el electrón diferencial con el nitrógeno se completará en el orbital 2px, el electrón diferencial se ocupará el orbital 2pz y el próximo electrón se ubicará en el nivel 3s. La opción es la D, ¿sí? El electrón diferencial va a ocupar este espacio, ¿sí? 2pz. Se tienen que completar los 3 orbitales con al menos un electrón para poder continuar llenándolos, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Nos quedan 3 minutos. Sí, por eso. Sí. Sí. Bien, vamos a pasar al ejercicio 237 y 238 rapidito, así los alcanzamos a hacer, también de tabla periódica, y tiene que ver, ¿sí?, con la información que nos da la configuración electrónica para poder ubicar a un elemento en la misma, ¿sí? Por ejemplo, el 237 nos dice que un elemento tiene un número atómico 15, y nos preguntan cuál es la posición en la tabla periódica. Para saber esto, lo que podemos hacer, desconociendo de qué átomo o qué elemento se trata, es su configuración electrónica. Con el Z, que el Z nos dice que es 15, es decir, que este átomo tiene 15 protones y como es neutro, no veo que tenga carga positiva o negativa, tiene 15 electrones. Entonces distribuimos esos 15 electrones y llegamos a esta configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Bien, en esta configuración, ¿sí?, lo que podemos hacer es observar el último nivel, ¿sí? Fíjense que tenemos nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El último nivel que observamos en la configuración electrónica nos va a dar el valor del número principal n igual a 3, que coincide con el periodo de la tabla periódica, ¿sí? A su vez, en este último nivel, en el nivel 3, observamos que quedan 5 electrones, es decir, que tenemos
5 electrones en el último nivel 3. En este caso nos indica esa cantidad de electrones en el último nivel, el grupo en el cual lo podemos encontrar. Entonces, este elemento dijimos que puede estar en el periodo 3 y en el grupo 5. Entonces buscamos el periodo 3, que son las filas, ¿sí? Y el grupo 5, en este caso es 5A o 15, y encontramos al fósforo, que tiene un Z de 15. ¿Qué pasa en el otro caso? Fíjense que nos dice, ¿cuál es el número atómico de un elemento? Acá nos da al revés. Nos da el grupo, en el grupo 2, y el periodo 4 de la tabla periódica. Entonces, si nos dicen periodo 4, su N es igual a 4. Y si nos dicen que está en el grupo 2, nos está indicando los electrones en su último nivel. Entonces, vamos a hacer una configuración electrónica hasta llegar al nivel 4 para este elemento. Entonces hacemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, estoy acá, siguiendo la reglita de las diagonales, y llego al nivel 4, ¿sí? El primer orbital es el 4s y nos dice que en este caso está en el grupo 2, es decir, que los electrones en su último nivel son 2. Entonces tenemos 2. Si vamos a la tabla periódica, ¿sí? ¿De qué elemento se trata? Acá en la opción nos dice cuál es el número atómico. Entonces, vamos a la tabla periódica, ubicamos periodo 4, grupo 2, ¿sí? Y encontramos al calcio. Su Z es de 20. Entonces, la configuración electrónica les va a permitir ubicar un elemento en la tabla periódica, atendiendo a que el nivel que tiene, si el último nivel en la configuración va a indicar el periodo, ¿sí? Y los electrones en el último nivel coinciden con el número de grupo en el cual se encuentran esos elementos. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, chicos, son las 10, ¿sí? Hemos llegado hasta acá. Ahora tienen recreo, así que, bueno, aprovechen, descansen y... Bien, si tienen alguna duda que quieran resolver, pregunten en el foro y recuerden que ya se encuentran los resultados de la confrontación vocacional en el entorno virtual. Sí. En el entorno, si se fijan, en la parte de confrontación vocacional están los resultados. Bien, si van al entorno, en la parte de confrontación vocacional van a tener los resultados en ese sitio.